Buenos días. Vamos a empezar este acto del Front Cívic de Cataluña. Es el primer acto después de la Asamblea Constituyente, con un objetivo preciso, y es, desde este punto de arranque de hoy, con las explicaciones que nos va a dar el compañero Héctor Illueca, con otras explicaciones que haremos otros compañeros en relación a la preparación de la huelga general del próximo 14 de noviembre. Es una huelga que tiene que salir bien, que tiene que ser un éxito. Y en nuestra opinión, tiene que ser un éxito no solo porque paren los centros de trabajo, sino porque consigamos movilizar a la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país, de Cataluña y de España. Somos mayoría, esa mayoría que estamos padeciendo las consecuencias de una crisis que no hemos provocado. Lógicamente, en este acto va a haber las ponencias e intervenciones desde la mesa, donde va a haber también una explicación en relación a temas más organizativos del desarrollo de la propia construcción del Frente Cívico en Cataluña, y también, lógicamente, va a haber palabras para intervenir sobre lo que cada cual quiera decir, pero especialmente en relación a cómo hacemos todos para que esa huelga general sea un éxito, y sobre todo, qué perspectiva para el día después. Esta huelga general, además, si es un éxito, va a incidir inevitablemente y de manera positiva en lo que vaya a ocurrir días más tarde del 25 de noviembre. Deseamos y esperamos que por lo menos nadie o el máximo de ciudadanos no voten a aquellos que en su práctica y en su programa incluyen recorte tras recorte. Ese va a ser, desde luego, también una de nuestras intencionalidades y voluntades. Pero en relación a la propia huelga general, hemos tenido en estos últimos días datos públicos que confirman lo que vivimos, lo que vemos cada día en nuestros barrios, en las empresas, en nuestras comarcas, en nuestras calles de vecinos, en la relación cotidiana con la gente. Y es que el paro crece como consecuencia de las políticas de recorte y de ajuste que aplica el gobierno central y el resto de gobiernos, y con ello aumenta la miseria. Y se ha dado un paso más, 80.000 parados y paradas más, con lo cual nos acercamos a los 6 millones, cerca de 5.800.000, y como veremos, si no lo detenemos, todo ello configura que el año que viene, probablemente, con los presupuestos que se van a aprobar desgraciadamente en el Parlamento de Madrid, en el Congreso de Diputados, podemos superar los 6 millones. Y con ello, ya decimos, la miseria, la pobreza, la encuesta de condiciones de vida, que también se publicó recientemente, donde todos los parámetros conducen a incrementos importantes de la miseria. Número de hogares que no llegan a fin de mes, el 12,7%, aumenta 2,8 puntos en relación a la última encuesta de hace un año. No pueden afrontar gastos imprevistos el 40% de las familias, 4,1 más por ciento que hace un año. No pueden irse de vacaciones siquiera un año, ni siquiera una semana al año, el 44,5% de las familias, un 4,1 más que hace un año. Retrasan los pagos en hipotecas, alquileres, recibos de agua, luz, gas, el 7,4% de las familias, 1,2%. Y son datos en encuestas que tienen mucho a discutir, sobre todo por las formas estadísticas que se emplean.
Una estadística más reciente, desde la propia Diputación de Barcelona, señala que el 29,5% de los ciudadanos y ciudadanas en Cataluña son pobres. 2,2 millones. 8,1 puntos más que la media europea. Esa es la realidad de la crisis. La realidad brutal son las grandes cifras, pero que detrás de esas grandes cifras está el dolor, el sufrimiento, la falta de futuro de una gran mayoría de este país. Y todo ello en unos momentos en donde además no se corta en informarnos de algunos datos que todos los conocíamos, que todos los sabemos, porque lo vemos. Y es que la pobreza de la mayoría es la riqueza de una minoría. Y que esa minoría se hace más rica a nuestra costa. Y los datos últimos son muy significativos, que hablaba el país recientemente. La relación entre el 20% de la población más pobre y el 20% de la población más rica, que ese 20% más rico ingresaba 5,3 veces lo que ingresaba el 20% más pobre, en España se ha disparado a 7,5 veces en poco tiempo. Pero si vamos y escapamos más, y vamos ya no al 20% más ricos, sino a los que son más ricos, el 5%, pues nos encontramos con este último dato escandaloso, porque yo creo que es escandaloso. El señor Amancio Ortega, tercera fortuna del mundo, da 20 millones de euros a Cáritas. ¿Sabéis qué significa esos 20 millones de euros para el señor Amancio Ortega? El 0,05% de su fortuna, porque su fortuna son 38.000 millones de euros. Es como si un trabajador, un mileurista, pues contribuyese cada año en su actividad social solidaria dando 6 euros. Pero todos sabemos que cualquier persona responsable, cualquier trabajador, cualquier actividad social contribuye con mucho más. Pero esos 38.000 millones de euros del señor Amancio Ortega, más los que tenga el señor Botín, más los que tengan tantos otros, es la causa de la miseria de la mayoría. Y a eso tenemos que responder. ¿Y cómo responde el gobierno del señor Rajoy? Con unos presupuestos que hay que decir claro, no son los presupuestos que decide el gobierno español de manera soberana. Son los presupuestos que les han dictado la Troika y que el gobierno de España se somete voluntariamente, traicionando los intereses de la gran mayoría del pueblo. Ellos plantean unos presupuestos que no se cortan en decir con toda la cara. El señor Montoro es un personaje montaraz de la derecha, dice que son sociales, pero la verdad es que si escapamos en los datos reales de los presupuestos, pues disminuye la partida de desempleo en 5.746 millones de euros en el 2013 sobre el 2012, cuando el paro aumenta y va a aumentar más y las cifras de desempleo son mayores, van a recortar la partida de desempleo en esa cantidad. En ley de tendencia recortan 1.391 millones, en gastos del Estado en sanidad del 3,1%, en educación del 14,4%, en cultura del 19,5%. Toma ya presupuestos sociales. Y no nos dicen todavía nada sobre las pensiones, pero hoy el que tenga a mano el país y le dé un poquito un vistazo, ya habrá visto que tiene previsto el gobierno del PP presentar un informe a la Comisión del Pacto de Toledo con el objetivo de un informe donde imaginamos todos y todas lo que va a haber. Nuevas propuestas de recorte de las pensiones. Pero no solo
Se recorta también en las retribuciones. Ellos ponen retribuciones, pero imaginamos que tal como están las cosas, quizás luego nos explique algún detalle más el compañero Héctor, detrás de estos recortes no solo haya recortes de salarios, haya recortes de puestos de trabajo, de empleados públicos y con lo mismo deterioro del servicio que se emplea. Se va a recortar la partida de empleados públicos en 3.723 millones de euros. Inversión pública necesaria para crear puestos de trabajo, para poder crecer y superar la crisis. Nada de ello, más recorte, se van a recortar el 15% de las inversiones reales del Estado. Gastos en bienes y servicios, se recorta el 5,8%. Pero bueno, podríamos decir que hay una partida ya a meter mano que es el fraude fiscal. Todo el mundo sabe que hay como 38.000, 40.000 millones de euros de fraude fiscal. Para ello es necesario que haya instrumentos, haya recursos para cometer esa lucha contra el fraude fiscal. Bueno, pues lo que se hace es lo contrario, se disminuye el presupuesto de la Agencia Tributaria de Hacienda del 7,7%. Por tanto, menos lucha contra el fraude fiscal, menos ingresos por esa vía. Claro, y en su momento hicieron la amnistía fiscal, con lo cual hay cierta coherencia en la cosa. Se recentraliza también el presupuesto del Estado en detrimento de las comunidades autónomas. Y os voy a dar un dato que es muy significativo. En el 2012, los ingresos del Estado de 167.411 millones se cedían a las autonomías de los ayuntamientos en la cantidad de 92.000 millones. Año 2013 son unos ingresos que se prevén de 174.000 millones, se ceden solo 70.000 millones. 20 y tantos mil millones menos. Y todos sabemos que las autónomas, lo fundamental de esa actividad es la atención social, de las partidas de salud, educación, etc. Por tanto, esos son los presupuestos de la troika, los presupuestos de la troika, de sus colaboradores, de los traidores al pueblo, a los pueblos del Estado español, al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, y al cual hay que responder. Porque además, los datos con los cuales han sido grabados, todo el mundo dice que son completamente locos, estúpidos, falsos. Dice el señor doctor que el crecimiento el decrecimiento en España el año que viene va a ser de 0,5 puntos. La economía bajará 0,5 puntos. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, están dando datos de 1,3 a 1,6% de retroceso de la economía. Con lo cual habrá, como consecuencia de eso, más recortes, más paro, menos ingresos, y con esta consecuencia nos volvemos a alejar de ese objetivo sistemático que impone la troika, que aceptaron el señor Zapatero y el señor Rajoy cuando reformaron la Constitución, donde sitúa el objetivo del déficit público y la devolución de la deuda como los objetivos sagrados a los cuales se sacrifica el gasto social y, por tanto, los derechos de la gran mayoría. Y sí, claro, el objetivo para el año que viene es que el déficit en este país tiene que ser del 4,5%. Y el año pasado, una vez corregido por las autoridades del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, resulta que el déficit real subió hasta el 9,4%. No sabemos lo que habrán recortado de ese déficit en este año, pero nos imaginamos que los recortes sociales que se han hecho, como contribuyen a la recesión, a mayor crisis, a menos ingresos, nos vamos a encontrar que la reducción de ese déficit habrá sido muy escaso. Si hay que recortarlo hasta el 4,5, está claro que estos presupuestos obedecen a ese objetivo. A que con la deuda que la banca y las empresas
fundamentalmente tienen con las empresas y bancos del exterior a consecuencia de una política loca especulativa durante los últimos 10-15 años, esa deuda quieren que lo paguemos los ciudadanos y nos esclaviza a partir de esa deuda con esta política de ajuste loco que conduce a más miseria y a menos democracia y que conduce en un país como el nuestro a que haya más tensiones entre comunidades, más tensiones en el conjunto del Estado. De nuevo, es la dialéctica de los separadores que azuzan con sus políticas de separación la reacción del separatismo. Estas son las consecuencias de estos presupuestos. Y por tanto, razones para la huelga general tenemos, para las que nos va a explicar el compañero Héctor y Ramón, pero también queremos decir. Huelgas generales en este país, en los últimos 2 años han habido 4. Esta será la 4. En este siglo XXI, creo que es la 5ª huelga general. Harán falta más huelgas generales, pero no solo huelgas generales. Será necesario plantearse que esta situación es invivible, es insoportable. Y no podemos reconocer legitimidad en los gobiernos que son elegidos con un programa y hacen lo contrario. Los sindicatos que convocan la huelga general, más el conjunto de entidades sociales que la apoyan, entre otras cosas proponían que hubiera un referéndum y exigían a Rajoy un referéndum sobre los recortes, sobre las medidas de recorte. No es voluntad del señor Rajoy de hacer ninguna consulta. Por ello, todas las cosas se responden con la huelga general. Pero si un gobierno es ilegítimo, y si un gobierno no responde al interés de la gran mayoría y nos lleva al matadero, nos lleva al desastre, el pueblo tiene que movilizarse, tiene que reaccionar y nos tenemos que levantar y echar a los responsables de nuestros males. Y por tanto, esa será también una de las tareas del Frente Cívico a lo largo de los próximos tiempos. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo luchamos? Para que los ciudadanos y ciudadanas tengamos el poder, nos empoderemos, porque somos nosotros, en última instancia, la base de cualquier democracia, es hacer valer nuestra fuerza y nuestra opinión para cambiar las cosas, porque se pueden cambiar. Y simplemente recordando el gesto caritativo del señor Amancio, a lo mejor lo hace santo aquel día por ese hecho. Y es que si tiene 38.000 millones de euros, nada más que le aplicásemos lo que en su día el señor Roosevelt, nada sospechoso, ni anarquista, ni comunista, ni republicano de izquierdas, impuso unos impuestos del 90% a las grandes fortunas. Es como si de los 38.000 millones de euros de la fortuna del señor Amancio, pues le dejásemos con 3.800 millones de euros. Podría vivir muy feliz con 3.800 millones de euros. Y desde luego el resto del pueblo viviríamos muy bien con esos 35.000 millones de euros que recuperaríamos, porque seguro que si él tiene esa riqueza, como todos sabemos, la riqueza de una minoría es fruto del robo a la gran mayoría. Por tanto, es por ahí el camino que deberemos entender y de alguna manera, con este acto lo que queremos animar a todos vosotros es a ponernos a trabajar en las empresas, en los barrios, para que la huelga general sea un éxito y para que se creen las mejores condiciones para proseguir después de la huelga general en nuevas acciones que vayan increciendo, que vayan aumentando, porque no tenemos mucho tiempo para aguantar esta situación. Nada más, muchas gracias a vosotros y vosotras, y doy la palabra al compañero Héctor Ullueca, inspector de trabajo, autor de un libro magnífico junto con la Relación Gamán, son compañeros también del Frente Cívico del País Valencià, que os explicará pues, en qué consiste la reforma laboral, porque la reforma laboral, como él dirá, también está
está muy presente en los últimos datos de aumento del paro, sobre todo cuando vemos que, curiosamente, frente a lo que se nos dijo de que sería una reforma para crear más empleo, curiosamente lo que aumenta es la pérdida de contratación indefinida de más de 170.000 puestos de trabajo y aumenta algo a 15.000 los contratos temporales. Eso tendrá que ver también con la reforma laboral. De aquí os doy la palabra al compañero para que os explique con su pedagogía